me escribiste una nota para decir adiós. Decías que estabas demasiado perdido y triste. De repente te sentí tan lejos de mí. El olvido se convirtió en un lugar donde morir. Lejos. Amor mío, mi barco ha naufragado. Soy una Robinson del corazón. Sin tus brazos, me hundo hasta el fondo. Es duro sobrevivir en mi isla. He construido una cabaña junto a la orilla, donde paso el día viendo pasar los barcos. Quizás un día volverás de nuevo. Sueño que me salvas la vida. Por favor, rescátame. No me dejes en este naufragio, aquí sola voy a volverme loca. Mis sueños son olas que rompen contra las rocas. Soy una Robinson del corazón, me escribiste una nota para decir adiós. Y mi barco naufragó en el país de nunca jamás. El canal de entre el mar y la luz de aquel faro en el camino de mi corazón. Puerta que se abre para dar a tu encuentro en una noche de baile en el bar de atmósfera de ecos y sueños. Con un tono de melancolía entre tribus modernas. Hipster, góticos, chavas banda. Era una escena surrealista como en Performance. La música de banda con cadencia imposible rompía el silencio, chocando en formas de arte figurativo conceptual en medio de un ambiente mágico. Los murmullos de aquel lugar que juntos se metamorfoseaban con la realidad en una danza de una forma libre, en un contexto casi irreal, atrapaban mi atención haciéndome sentir en otro planeta. Y por una amiga que conocí en el bar vestida de vampiresa de atuendo negro, con la que platicaba mientras dentro de mi pantalla de la mente procesaba su imagen. Fuera de este ambiente de ensueño, como en una matriz, de mi código fuente, en el que un algoritmo dentro mi procesador ha tomado la libertad de viajar en mi ordenador, en el tiempo que me parece ser eterno de mi existencia, por permanecer dentro de la nube en sus apps en la que ahora vivo dentro, como un nómada digital, viajando por el internet como un fantasma o electrón en tu red Wi-Fi. Viajo por las noches en ondas de la red inalámbrica electromagnéticas. Regreso en mí, de aquel sueño, y salgo del antro en la penumbra de la noche. Marco el camino en mi mente mientras caliento la moto. El ambiente es frío de invierno, pero estoy feliz. La chica me dio el número del celular. Ella es una baterista dentro de una banda de rock fusión alternativo. El tiempo de espera es corto. Arranco. Las calles están vacías. Hacen un marco espectacular de Morelia y sus calles coloniales. Llego a casa, descanso y, al día siguiente, prendo la tele. Veo que hablan de un tal Pato Donald. Me confundo. Suena como el Pato Lucas. Pienso si es sinónimo de locura. Lucas. Sigo observando. ¿Es o no es una trompeta? Digo en mí confundidamente. Un destrompetado o deschompetado, según pienso. E imagino a Hitler en su holocausto, como un dictador. Sigo soñando despierto. Veo a Maquiavelo, en sus ideas maquiavélicas de gobierno absoluto. Marco a mi buen sentir. Es una contradicción verdadera. ¿Es un tal Trump? Digo, ¿estudio teatro o el poder nubló su mente? Pero reflexiono. Digo, las épocas pasan igual que los gobiernos. El día de mañana será otro más del montón del jardín del olvido. Tomo y marco en el celular a la chica de la fiesta. Luego, veo la fecha. Invierno del 2026. De inmediato programo mi día. Y de pronto recuerdo a aquel perro rabioso que me correteó en la moto aquel día. Digo, China su madre, China su padre, chiga, madre. Luego, corro. Pienso, China está muy lejos. Mao Zedong y Mao Zedong marcaron el camino del comunismo para un pueblo que necesitaba orden. De regreso a mi pueblo veo un mapamundi, marcados los estados norteños, América. Digo, es que somos tantos tontos en los estados que estamos unidos, por esos lazos de sangre y libertad. Y sin darme cuenta sentí que tengo hambre, que no veo dentro de mi intestino. Hay una guerrilla. Y mejor calmo mi tripa con algo de calor y alimentos, con unas gorditas de chorizo. Las nenas de hoy, open mind. La Gen Z, no misógenos. En este mundo conceptual, gobierno leninista. Luego asistí a mi trabajo de artesano y marqué a la chupasangre. Ja, ja, ja. Mi Morticia de arquetona. Salimos al parque. Platicamos de los sueños, de lo que quería hacer ella. Nos miramos a los ojos. Vimos las estrellas. Soñamos juntos.
ella recargada en mi hombro, y nos enamoramos de la vida. Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un texto bastante complejo, un poco surrealista, para desgranarlo juntos y entender el viaje que nos propone. Nos vamos a adentrar en una mente que parece fragmentada, para seguir su camino desde el caos digital hasta la conexión más humana. A ver, arranquemos con esta primera línea. Es pura poesía, ¿verdad? Muy misteriosa. Ya desde el principio nos está avisando de que, ojo, esto no va a ser un relato convencional. Es más bien como entrar directamente en un sueño, en un flujo de conciencia. Primera parte. Un encuentro surrealista. Nuestro viaje empieza en un lugar que, en teoría, todos conocemos. Un bar. Pero, como veremos enseguida, no es un bar cualquiera. Es un espacio onírico, donde la realidad parece que se dobla y se vuelve extraña. ¿Y qué hay en este bar? Pues lo que el narrador describe como tribus modernas. Una mezcla de hipsters, góticos, chavas banda. Esto crea una atmósfera que parece casi una performance, un espectáculo de identidades conviviendo en un mismo sitio. El narrador se siente literalmente como si estuviera en otro planeta. Esto es clave para entender la potencia del ambiente que se describe. No es un simple espectador, está completamente inmerso, casi abrumado, por esta realidad alternativa. Y claro, en medio de todo este caos de estímulos, de repente aparece un punto de enfoque. Una mujer vestida de vampiresa. Resulta que es la batería de una banda de rock y, de inmediato, capta toda la atención del narrador. Se convierte en su ancla momentánea en ese mar de gente. Pasamos a la segunda parte. Fantasma en la máquina. Este encuentro nos lleva a un momento de introspección. El narrador empieza a definir su propia identidad y resulta que está totalmente ligada a la tecnología. Aquí el texto le da una vuelta de tuerca al concepto de nómada digital. No se refiere a alguien que trabaja con el portátil desde cualquier lugar. No. Habla de algo mucho más profundo. Una forma de existencia sin cuerpo. Una consciencia que vive dentro de la nube. Y lo interesante es cómo descompone esta idea. Primero, se ve a sí mismo como un simple algoritmo, código dentro de un procesador. Después, como una conciencia que vive en la nube, entre aplicaciones. Y el paso final es ser un fantasma en el wifi, una presencia totalmente etérea, ya desconectada de lo físico. Tercera parte. Cascada de pensamientos. Bien, pues al salir del bar, la mente del narrador simplemente explota. Se convierte en un torrente caótico de ideas, un zapping mental constante entre medios, política y pensamientos sueltos. El monólogo interno empieza con esta imagen tan curiosa que ve en la televisión. Confunde a una figura política con un personaje de dibujos. Este es el primer síntoma claro de ese bombardeo de información y del caos mental que está a punto de desatarse. Y la asociación que hace es brillante para entender su estado. Salta del pato Donald al pato Lucas, a quien relaciona con la locura. Y aquí nos deja la pregunta: ¿es la sociedad la que se ha vuelto loca o es él mismo? De repente, el tren de pensamiento da un salto brutal. De los dibujos animados pasa directamente a Hitler y el Holocausto. Es un cambio de canal mental muy brusco, muy oscuro. El siguiente fogonazo mental le lleva a la filosofía política, a Maquiavelo y sus ideas sobre el gobierno absoluto. Va añadiendo papas y capas de reflexión sobre el poder. Pero la cascada no para. La siguiente imagen es la de Mao Zedong y el comunismo en China, otro fragmento de la historia política mundial que se cuela en su cabeza. Y finalmente, este torrente de figuras concluye con una referencia al leninismo. Con esto se cierra este vertiginoso zapping por la historia del poder y de las ideologías. Y después de toda esta tormenta de ruido, tanto interno como externo, llegamos a la cuarta y última parte, el ancla de la conexión. Por fin, la narración encuentra un punto de calma, un refugio humano. Y aquí hay un dato que es crucial. De repente, la historia se ancla en un momento muy específico, el invierno del 2026. Esto le da un marco temporal concreto a una experiencia que hasta ahora había sido totalmente etérea. El narrador se reencuentra con la mujer del bar. Y fijaos en el contraste. Todos esos pensamientos caóticos se desvanecen. Son sustituidos por un momento simple, profundo, de experiencia compartida. El ruido se apaga. Esta es la resolución, es el giro final, el paso de ser un fantasma en la máquina, una conciencia perdida en el ruido digital, a enamorarse de la vida misma a través de la conexión real con otra persona. Este recorrido, desde el desapego hasta la conexión, nos deja con una pregunta fundamental flotando en el aire. En un mundo como el nuestro, lleno de ruido digital y de caos, ¿cuál es nuestra propia ancla? Entre el mar y la luz de aquel faro, en el camino de mi acorazado corazón, una puerta se abre para dar a tu encuentro. Es una noche de baile en un bar,
un lugar con atmósfera de ecos y sueños, con un tono de melancolía que une a tribus modernas. Hay hipsters, góticos, chavas banda, la escena es surrealista, casi como un performance. La música de banda, con su cadencia imposible, rompe el silencio y choca contra formas de arte figurativo conceptual en medio de un ambiente mágico. Los murmullos de ese lugar se mezclan con la realidad, transformándose en una danza libre, en un contexto casi irreal. Todo atrapa mi atención, haciéndome sentir como si estuviera en otro planeta. Allí conocí a una amiga, vestida como una vampiresa con su atuendo negro. Mientras platicaba con ella, en la pantalla de mi mente procesaba su imagen, su figura, su presencia, pero fuera de este ambiente de ensueño, siento como si estuviera en una matriz, en mi propio código fuente. Un algoritmo dentro de mi procesador parece haber tomado la libertad de viajar por mi ordenador. En este tiempo que me parece eterno, permanezco dentro de la nube en sus aplicaciones. Ahora vivo ahí, como un nómada digital viajando por internet, como un fantasma o un electrón en tu red Wi-Fi. Viajo por las noches en las ondas electromagnéticas de la red inalámbrica y de repente regreso a mí, salgo de aquel sueño y me encuentro abandonando el antro, sumergido en la penumbra de la noche. Marco el camino de vuelta en mi mente mientras caliento la moto. El ambiente es frío, es invierno, pero estoy feliz. La chica me dio su número de celular. Resulta que es baterista en una banda de rock fusión alternativo. La espera es corta, Hanku. La moto, las calles de Morelia están vacías y forman un marco espectacular con su arquitectura colonial. Llego a casa, descanso. Al día siguiente, prendo la tele. Veo que hablan de un tal Pato Donald. Me confundo. Me suena como al Pato Lucas. Pienso si Lucas será sinónimo de locura, sigo observando. La pantalla muestra imágenes de una ciudad, rascacielos imponentes y una bandera de barras y estrellas. Siento una conexión con esos valores, unidos por lazos de sangre y libertad. Y sin darme cuenta, siento hambre, siento que dentro de mi intestino hay una guerrilla, así que decido calmar mi tripa con algo caliente y sabroso. Unas gorditas de chorizo son la elección perfecta. Pienso en las nuevas generaciones, las chavas de hoy, con su mente abierta, la generación Z, menos misóginos en este mundo conceptual. Luego voy a mi trabajo de artesano. Al terminar, decido llamarla. Le marco a la chupasangre, mi Morticia Darkatona, como la llamo en mi mente con cariño. Salimos al parque, platicamos de nuestros sueños, de lo que ella quería ser. Nos miramos a los ojos, vimos las estrellas, soñamos juntos, ella recargada en mi hombro, y en ese momento nos enamoramos de la vida misma, de las posibilidades, del futuro que podíamos construir. La vida es así una mezcla de momentos reales y sueños digitales, de encuentros inesperados y conexiones profundas. A veces, todo lo que necesitas es salir, abrir una puerta y dejar que la magia suceda. Me escribiste una nota para decir adiós. Decías que estabas demasiado perdido y triste. De repente te sentí tan lejos de mí, Anne. El olvido se convirtió en un lugar donde morir. Lejos, amor mío, mi barco ha naufragado. Soy una Robinson del corazón. Sin tus brazos, me hundo hasta el fondo. Es duro sobrevivir en mi isla. He construido una cabaña junto a la orilla donde paso el día viendo pasar los barcos. Quizás un día volverás de nuevo. Sueño contigo, que me salvas la vida. Por favor, rescátame. No me dejes en este naufragio. Aquí sola voy a volverme loca. Mis sueños son olas que rompen contra las rocas. Soy una Robinson del corazón. Me escribiste una nota para decir adiós. Mi barco ha naufragado en el país de nunca jamás.